Bien, señores, haciendo un breve resumen y conclusión del desarrollo del módulo 7. Recordemos que esta clase se basó en tres ejes principales. El primer ítem fue manejo de grupos, el segundo ítem fue el manejo de situación de crisis y el tercer ítem fue el uso de la fuerza permitida. Haciendo memoria sobre manejo de grupos, recuerden el concepto de la seguridad dinámica, señores, que no es solo estar mirando, observando a la población, a los internos, personas privadas de su libertad, sino más bien, hoy en día el concepto de seguridad dinámica es estar constantemente en interacción con estas personas. Escucha activa, comunicación constante, tenemos que saber todo lo que hacen, dónde van, dónde vienen, tenemos que monitorear constantemente sus visitas sociales, sus visitas privadas, las horas que salen a la cantina, su hora de deporte, hora de almuerzo, de cena, en fin, todas las actividades que realicen dentro del recinto penitenciario tenemos que estar monitoreando constantemente, señores. Ese es el concepto de seguridad dinámica. Las técnicas, tenemos variadas técnicas. Escucha activa, comunicación constante, de repente piden audiencia para hablar con el director, algunos que otros solicitan abrir una cantina, comisión de deportes, muchas técnicas tenemos para poder interactuar con ellos. En la técnica de monitoreo de espacios, como les dije, tenemos que estar constantemente monitoreando sus actividades laborales, recreativas, sus visitas sociales, inclusive actividades religiosas, tenemos que estar constantemente sobre ellos, señores. Armas, vamos a hablar un poco, vamos a concluir, a resumir lo que es el tema de las armas. Estaba mirando que en los módulos anteriores ya desarrollaron el organigrama funcional y estructural de institutos penales, cada uno con sus funciones. Bien, entonces bien sabido tienen de que el encargado directo de las armas, municiones y todo equipo bélico prohibido por la institución es el comandante de guardia de cada turno. Es el único responsable de proveer, suministrar, retirar o informar cualquier movimiento de armas o municiones que se haga en cada turno dentro de la institución. Bien, la institución nos provee diferentes tipos de armas. Armas largas, armas cortas. Entre las armas largas tenemos las escopetas, los fusiles, el M4. Entre las armas cortas tenemos los revólveres, las pistolas 9 milímetros. Bien, señores, también tenemos armamento no letal. Las primeras que mencioné son armamentos letales. La segunda que voy a mencionar son equipamientos no letales, que son el equipamiento antimotín, la tonfa, o bien conocida como PR-24, y los gases lacrimógenos. Esos son equipos no letales que sirven para auxiliarnos en momentos de situación de crisis. Recuerden, señores, que la regulación jurídica en cuanto a la permisión de la utilización de armamento de fuego tenemos en la ley de armas. Ya se los indiqué en la presentación anterior, en el artículo 8, inciso G de la ley de armas, habla de la permisión para utilización de armas de fuego en institutos penales. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Hablemos un poco del M4. Como ustedes saben, es un fusil de asalto tecnológicamente bastante avanzado, con una buena capacidad de disparos, provisión de cartuchos. Armamento letal, señores. Bajo ningún sentido, bajo ninguna circunstancia se puede utilizar ese armamento directamente en contra de la población penal, señores. Vamos a concluir de que es el último armamento en ser utilizado en caso eventual de un ataque de parte de la población hacia la oficina de guardia. Y solamente los personales altamente calificados y entrenados están con autorización para utilizar ese tipo de armamentos. Lo mismo pasa con el equipo antimotín. También existen grupos tácticos o funcionarios adiestrados para la utilización de esos equipos. No cualquiera puede utilizar ese equipo, señor.
señores, tienen que tener en cuenta de que el grupo GRAP y el grupo de fusileros tienen la autorización para cualquier tipo de intervención con la anuencia del director o del jefe de seguridad en cada institución. Entonces, M4, señores, tengan en cuenta de que es el último armamento a utilizar ahí en la oficina de guardia en caso de un eventual ataque de parte de la población. Y es el primer armamento en utilizar en caso de un ataque externo. Cuando recibimos ataques de afuera, obviamente no van a ser con piedras que nos van a tirar. Entonces el personal preparado, el personal entrenado va a tener que utilizar ese armamento letal para poder defender. Tengan muy en cuenta este detalle. Nosotros, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como se nos considera a través de Naciones Unidas, nunca atacamos, señores. Nosotros solo defendemos. Tengan muy en cuenta. El día que tengan problemas, nunca digan yo ataqué. No, señores, yo defendí. Es el término correcto. El funcionario encargado de hacer cumplir la ley, en nuestro caso, agentes penitenciarios, no atacamos, solo defendemos, señores. Entonces, para la defensa mía, la de mi camarada, la de la población, tenemos que estar muy familiarizados con la correcta utilización de todos los equipos de seguridad, llámense letales y no letales. Las escopetas. Ya se los dijo el licenciado Martínez en la clase anterior, el disparo intimidatorio no existe, no se puede aplicar, señores. Porque científicamente está comprobado que con la misma velocidad que sale del tubo cañón, el proyectil cae o impacta en algún punto. Tienen que saber que la escopeta calibre 12 con sus cartuchos de plomo máximo van 50 a 70 metros. Con su cartucho de goma máximo van 30 metros. Pongamos un ejemplo, ocurre algún incidente y solamente el personal en el patio, un incidente en el patio, en el tinglado, y el personal de muro quiere avisar. Ese tema de disparo al aire es negativo, señores. Sáquense de la cabeza, eso está prohibido. No se puede. Para eso tenemos silbato, para eso tenemos walkie, tenemos que dar aviso inmediato sobre lo que está ocurriendo, pero disparos intimidatorios no, señores. Y menos aún utilizar proyectiles de plomo, cartuchos reales dentro de la población. Eso es negativo, señores. Tenemos los equipos especializados de choque que van a auxiliarnos en tiempo y forma debidamente autorizados por el director o el jefe de seguridad. Nada hagan sin permiso de los superiores. Por eso se le está repitiendo, estoy mirando que en cada clase en cada módulo se le está repitiendo a ustedes la jerarquía, la cadena de mando en la estructura orgánica y funcional de la institución. Entonces respeten, señores, la cadena de mando. No se aventuren en hacer cosas por sí solos. Todo tiene su debido proceso. Y más aún cuando se trata de la utilización de la fuerza. Porque como ya les dije, tenemos fuerza letal y no letal, señores. Perfecto. Volviendo al tema de la escopeta. No cualquiera tampoco puede ser escopetero, señores. Si bien es cierto, tenemos situaciones críticas, están las personas, los personales adiestrados para contención primaria de todo tipo de situaciones. Como les dije, están los del grupo GRAP y están los fusileros que tienen la capacitación y entrenamiento suficiente para contener las situaciones de crisis. Y ya que entramos al tema de situación de crisis, recuerden, ¿qué era la crisis? ¿Qué es la situación de crisis? Es cualquier actividad que salga de la rutina, que llegue a explotar, a eso se lo denomina crisis. Como hablamos en términos penitenciarios, tenemos crisis por amotinamiento, crisis por incendio, crisis por pandemia, crisis por fuga, crisis por rescate, un montón de situaciones tenemos. Cada una de esas situaciones tenemos que estar preparados para contener física y psicológicamente, señores. Volviendo al tema de los grupos especializados, llámese GRAP o fusileros, ellos tienen la contención, la preparación para contención necesaria, señores. Entonces, cuando estamos en una situación de crisis, no nos desesperemos, cumplamos con el protocolo establecido, demos aviso inmediato a los superiores y en base a eso ejecutemos el plan
de la institución para salvaguardar nuestra seguridad y la de las personas privadas de su libertad. Todo tiene que estar debidamente protocolarizado para el momento de, en el día de, en la hora de. Entonces, los procedimientos generales cuando tenemos situaciones de crisis van a ser estudiados y practicados constantemente. Es importante que cada institución tenga su plan de contingencia en caso de situación de crisis. Dónde entrar, dónde ir, cómo ir, capacidad de personal, conocimiento de salidas de emergencia, pasillos, patios, pabellones, todo eso tiene que estar debidamente estudiado y escrito en un manual de funciones, plan de contingencias. Tiene que estar aprobado por la máxima autoridad también. Cada institución pues es diferente. Tengan la seguridad de que hay instituciones muy similares en cuanto a estructura edilicia. Por darle ejemplo, les voy a decir, el penal de Encarnación es muy similar en la parte de la estructura edilicia al penal de Misiones, el penal de Coronel Oviedo, el penal de Concepción, de Pedro Juan. A ver, un poco si me olvido otro por ahí. Yo sé que ustedes conocen la estructura edilicia de su institución. Entonces, tienen que ser procedimientos estándares para poder sobrellevar una situación de crisis. Yendo al tema de la fuerza, como se los expliqué en la presentación anterior y como pudieron haber visto en varios videos tutoriales, tenemos nosotros normas internacionales que cumplir con el tema de la correcta utilización de la fuerza, señores. Existen límites, existen parámetros para ese tema de uso correcto de la fuerza. Hablábamos de autoridad, hablamos de poder, hablamos de permisión, hablamos de elementos letales, hablamos de elementos no letales, pero hablando en términos comunes, tenemos que recordar que nosotros mismos tenemos que evitar todo tipo de situación en la cual debamos utilizar la fuerza. El primer paso del que hablamos fue el tema de la autoridad. ¿Tenemos el poder conferido? Sí, tenemos el poder conferido. El Estado paraguayo nos da el poder. ¿Tenemos la autoridad? Ahí es donde tenemos que entrar a analizar muy detalladamente qué tipo de autoridad podemos tener. ¿Tenemos autoridad moral? ¿Tenemos autoridad personal, autoridad de liderazgo? Es allí donde tenemos que constantemente hacer conscientemente una revisión de nuestras actividades diarias. Por eso les digo, haciendo seguridad dinámica todos los días, tenemos la autoridad. Vamos a tener la autoridad suficiente para poder contener todo tipo de situaciones. Les doy un ejemplo. Hoy estoy como celador en pabellón A. Me toca llevar a un interno para comparecencia. El interno no se quiere ir. Primero que nada, cuando hablamos de la utilización de la fuerza, hablamos de los tres principios. El principio de la legalidad, el principio de la necesidad y el principio de la proporcionalidad. Bien, hablemos primero sobre el principio de la legalidad. En este caso que les voy a dar, el interno que no se quiere ir a comparecencia. Se hizo todo el trabajo administrativo, se presentó en tiempo y forma en la oficina de guardia. El celador de turno tiene que avisarle al interno que debe cumplir con esa comparecencia. ¿Existe legalidad? Sí existe legalidad, porque yo, funcionario designado, nombrado o contratado, designado a un puesto específico dentro de la población penal, tengo esa misión, tengo ese trabajo, tengo ese objetivo. ¿Hay legalidad? Sí hay legalidad, señores. ¿Puedo ir a hablar? Sí, puedo ir a hablar. Bueno, el primer inconveniente que tenemos, existe ya una negativa manifiesta. Y recuerden que hablamos también de los tipos de negativa y los tipos de amenazas y oposición y o resistencia que puedan poner los internos a los funcionarios. Entonces, supongamos que pone una resistencia pasiva, que abiertamente me dice que no se quiere ir, pero que no quiere que lo moleste. Entonces, es allí donde empezamos a utilizar
los protocolos correspondientes, en este caso el protocolo de conducción. Si yo llego amablemente, lo saludo, le digo que tiene que cumplir con tal disposición judicial, él me dice muy amablemente que no se va a ir y que lo deje de molestar. Entonces tenemos que ya saber qué tipo de fuerza utilizar, cómo utilizar la fuerza, qué medidas vamos a utilizar para lograr ese objetivo, para que esa persona cumpla con lo dispuesto. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que tenemos que conducir a esa persona, quiera o no quiera, ante la oficina de guardia, y sí o sí tiene que presentarse al juzgado. Entonces es allí donde nosotros mismos podemos empezar a utilizar o no utilizar la fuerza, de acuerdo a nuestra capacidad de diálogo. Porque lo que nos exigen las normas internacionales es que primero tiene que haber autoridad. Tenemos autoridad, sí. Luego tiene que haber verbalización. ¿Existió verbalización? Sí existió verbalización. Le avisamos, le pedimos que cumpla con lo dispuesto. Bueno, ya no hay caso, entonces allí empezamos a utilizar escalonadamente las medidas de fuerza requeridas. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Una conducción. Vamos a tener que guiarlo a él, vamos a acercarnos, vamos a tener que él se tira al suelo, no quiere levantarse, entonces vamos a tener que cargarlo. Y ojo, señores, ojo, en un momento de situación crítica donde tenemos el primer aviso de amenazas, nunca hagamos los procedimientos solos. Nunca, pero nunca nos regalemos haciendo procedimientos solos. Siempre tenemos que estar trabajando en dúo o en escuadra. En caso de situaciones críticas, los equipos tácticos ingresan en escuadra, no se ingresa en forma solitaria. No existe lobo solitario en este trabajo, señores. Bien, volviendo al caso. Se tira al suelo, lo levantamos, lo llevamos tranquilamente, sin necesidad de utilizar golpes, sin necesidad de utilizar equipos no letales. Recuerden que los equipos no letales son la tonfa, el cinturón, las esposas. ¿Qué pasa si cambia de actitud y en el momento que intentamos conducirlo ya nos agrede? Nos agrede físicamente con golpe de puño y extrae un puñal o un arma contundente del lugar donde esté. Ahí vamos a tener que elevar, señores, el nivel de fuerza. Estamos dando un ejemplo de que tranquilamente, muy profesionalmente nos acercamos, le pedimos que cumpla con lo establecido y no está haciendo caso. Va a cambiar la actividad si llegamos luego en forma grosera, agresiva, prepotente, le decimos, le pedimos mal. Obviamente no va a querer cumplir y ahí no va a haber causa de justificaciones. No va a haber la necesidad de utilizar la fuerza. No vamos a poder argumentar que hubo necesidad para utilizar la fuerza, siendo que nosotros estamos empezando a hacer mal el trabajo. Y por último, señores, la proporcionalidad. Como les dije, a medida que vamos elevando el nivel de fuerza, tenemos que saber que tiene que ser proporcional, acorde al maltrato, a la agresión o agresión que estamos recibiendo, señores. Entonces, tengan en cuenta, compañeros, que el uso de la fuerza tiene su proceso, tiene su forma, tiene su cómo, cuándo, dónde. Recuerden que nosotros los agentes penitenciarios nunca atacamos, nosotros defendemos. Tengan en cuenta eso, nosotros nunca atacamos, nosotros defendemos. A medida que vamos capacitándonos, a medida que vamos conociendo más sobre las normas nacionales e internacionales, tenemos que adecuarnos a las exigencias institucionales, señores. Recuerden, somos representantes del Estado paraguayo, por ende debemos nosotros trabajar con pulcritud, porque tenemos el poder y tenemos la autoridad. Para tener la autoridad tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Es la única forma de que las personas privadas de su libertad nos vean como ejemplo. Ese es un gran problema que tenemos hoy en día en el servicio penitenciario, porque lastimosamente asimilamos mucho los antivalores de la población penitenciaria. La sociedad por algún motivo la justicia los puso en resguardo nuestro para apartarlos, para aislarlos de la sociedad, con el propósito de que ellos se reinserten nuevamente con valores. Pero pasa que nosotros muchas veces estamos adquiriendo mucho esos antivalores, la forma de hablar, de comportarnos. Estamos olvidando los valores requeridos por la sociedad dentro del sistema penitenciario, y eso es negativo, señores. Nosotros tenemos que inculcar a estas personas nuevamente a los valores requeridos. Nosotros tenemos que guiarlos.
Tenemos que estar constantemente, dinámicamente interactuar con ellos y mostrarles el camino hacia la luz, como se dice, hacia la verdad, hacia la corrección. Y ojo, que cuando hablamos de seguridad dinámica estamos hablando de tres niveles. Está el nivel de mínima seguridad, el nivel de media seguridad y el nivel de máxima seguridad. Cada uno de esos niveles tiene su proceso correcto también, señores. Bien, como les dije en la presentación anterior, cualquier duda, cualquier consulta, tienen mis datos, mis contactos. Vamos a seguir capacitándonos, señores. Y que viva el Paraguay. Fuerza, gracias por todo.